Bien, puede abrir la Biblia en el Evangelio según San Mateo. Estos versículos que vamos a leer están dentro de lo que se considera como uno de los mensajes más grandes que pudo dar el Señor. Las bienaventuranzas, los felices. Y encontramos también otro de estos mensajes que dio Pablo cuando pudo expresar al Dios no conocido. Estos dos mensajes de la Biblia están como lo máximo de lo que contiene la Biblia como mensajes, uno de parte de Cristo y otro de parte del apóstol Pablo. Y nosotros debemos prestar atención a esto. ¿Por qué? Porque a través de esta palabra nosotros podemos crecer y podemos llegar a ser grandes instrumentos en las manos del Señor. Capítulo 7, versículo 24, nos ponemos de pie en reverencia a Dios, a la palabra, y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, por favor subraye las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y subraye no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Tomen asiento. ¿En qué consistía la autoridad de Jesucristo? En que Él ponía en práctica todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo también expresa esto, que no rehusó usar y enseñar todo el consejo de Dios. Es decir, que no es una parte, sino es todo. Entonces en la Biblia tenemos consejos para todos. Y todos los consejos que da la Biblia son para ponerlo en práctica. Entonces, como tema yo hago una pregunta. ¿Sobre qué edificamos nuestra vida? ¿Sobre el materialismo? ¿Sobre la infidelidad? ¿Sobre la idolatría? Porque la Biblia dice que va a venir un momento donde esa casa que no fue edificada sobre la roca, la cual es Cristo, su palabra, va a caer y va a ser grande su ruina. Y cuando ya queremos evitar que caiga, es tarde, porque ya llegó toda la tormenta, llegaron los ríos. Y esto, hermano, es algo que lo estamos viendo en una forma muy generalizada. Hablamos del calentamiento de la tierra, hablamos de las grandes inundaciones, vemos por televisión tantos desastres por todos lados, y la Biblia dice que esto es principio de dolores. Leía el coordinador que tenemos que mirar, poner los ojos en las cosas de arriba, ¿dónde está Cristo? Y no la de la tierra.
pero por ahí ponemos tanto los ojos sobre esta tierra que van a venir los ríos, que van a soplar los vientos, que van a dar con ímpetu contra nuestra casa, que es nuestra vida, nuestra familia, nuestros seres queridos. Y bueno, yo no sé si ustedes tienen la bendición de que Dios les ministra todos los días. Yo sí. Ahora, Dios se le ministra a todos sus hijos por igual. Yo recuerdo años atrás cuando me decías, yo te hablo permanentemente, siervo mío, pero tú no me puedes oír por tu propia carne. La carne, nuestro yo, es nuestro primer enemigo porque ya ha sido condenado, ya ha sido juzgado, no va a heredar el cielo, va a volver al polvo de donde fue tomado. Entonces usted es su primer enemigo, a veces decimos el diablo, y no es el diablo, es su propia naturaleza caída, su yo, su carne, contra la cual tenemos que combatir permanentemente. Entonces la pregunta es sobre qué edificamos nuestra vida. Bueno, vamos a tratar de explicar todo esto. Yo tuve un gran maestro que lo recibí en un momento cuando yo tomé decisiones en mi vida como ministro que recién comenzábamos la obra con Graciela, donde mi pastor me decía ciertas cosas y otro pastor de la misma organización me decía otras cosas. Yo escuchaba a uno, decía una cosa, yo escuchaba a otro y decía otra cosa, concerniente a veces al funcionamiento de comenzar a llevar adelante la obra de Dios. Como pastor jovencito, con 2 años y medio de convertido, se imagina cuánta necesidad había en nosotros. Entonces un pastor me decía, no se junte con los pastores de la ciudad, haga su trabajo. Y el otro pastor me decía, júntese con los pastores de la ciudad. ¿A quién le hacía caso? Entonces yo dije, no le voy a hacer más caso ni a uno ni a otro. Voy a buscar a Dios y que Él sea mi consejero. Creo que fue la mejor decisión de mi vida para poder oír a Dios. ¿Escuchó lo que dije? No es que estaba equivocado uno ni que estaba equivocado el otro. Él simplemente eran consejeros que veían las cosas de una manera diferente y Dios lo que quería es que yo dependiera de Él, como Dios quiere que usted dependa totalmente de Él. Cuando usted no depende totalmente de Dios, usted va a tener ciertas inclinaciones hacia los hombres. Y hay gente que se ve dentro de la iglesia que tiene inclinaciones hacia los hombres. Entonces Pablo dice, uno plantó, el otro regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Y uno decía, yo pertenezco a Pablo, otro decía, yo pertenezco a Pedro, y otros, los más santos, decían, yo pertenezco a Jesucristo. En realidad estaban muy confundidos todos, y Pablo tiene que aclarar estas cosas, dando a entender qué edificamos: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, porque la obra de cada uno va a ser probada y va a haber un día que se va a declarar verdaderamente qué edificó. Oro, que es santidad; plata, que es la nobleza; piedras preciosas, que es el conocimiento de las Escrituras, que te pueden guiar en grandes decisiones sobre la vida; o madera, heno, y eso lo prende fuego y se quema todo, y dice, se salvará como por el fuego. No discutimos la salvación de la gente, porque el que salva es Dios. Pero ojo, hermano. Amén. Entonces tenemos que darnos cuenta. Tengo la bendición de que en una oportunidad, en una de las clases que tuvimos con el grupo que
iniciamos el seminario bíblico de fe, donde estaban hermanos que están acá con nosotros, todavía están en la iglesia sirviendo al Señor y todos estuvimos aprendiendo de alguna manera la palabra juntos. Y un día Milton Pope se paró y dijo: Dios te toma cualquier cosa y te da un ejemplo. Y él dijo en ese momento: Dios te agarra un burro y te habla a través del burro. La Biblia dice que Dios habla a través del burro, pero la Biblia dice también que Dios toma un ave y te habla a través de un ave, y toma una puerta y te habla a través de una puerta. Y él daba a entender que Dios tomaba lo que él quería para darnos un mensaje. En realidad la Biblia está muy escrita de esa manera. Te habla a través del campo, te habla a través de la naturaleza, de los ríos, te habla de todos lados para decirte algo que tú debes entender. Bueno, yo presté mucha atención a aquello porque Milton había pasado a ser en algún momento mi maestro. Eso era lo que Dios quería. Ni uno ni otro, sino aquel que estuviera en las aulas enseñándome la palabra. Y yo tomé muy en serio todo esto, porque toda cosa que a mí me interesa la tomo y la guardo para siempre en mi corazón. Entonces él dijo estas cosas y yo las tomé muy en serio. Él compartía muchas cosas conmigo en privado, donde decía: Dios me puso por maestro de las naciones, donde él decía que alguien le decía: ¿cómo logró tantas cosas? Y él decía: lo que pasa es que yo empecé temprano. 14 años él ya estaba predicando el Evangelio, haciendo cruzadas. ¿Escuchó? Un hombre que cuando muere, murió con un corazón casi de 90 y pico años, porque él no paraba de predicar el Evangelio de un lado al otro. Y él era el que decía puntualidad, santidad. Ahora la pregunta es: ¿por qué no vienen a horario? Usted lo escuchó muchísimas veces eso, pero no. Seguimos con ese problema. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las que las hace. Yo les he enseñado a ustedes un montón de cosas, pero a veces no sé cuánto de ustedes la guardan en su corazón o no, cuánto le interesa. Si su carne es más poderosa que su espíritu. Si usted está en esas condiciones, tiene que saber que tiene que crecer. El apóstol Pablo dice en Hechos 20:27: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entendamos que dice todo. Entonces no es parte, es todo. A mí me gusta las mañanas hacer muchas bromas con los míos en mi casa, y me gusta hacer muchas bromas porque a las mañanas todos se levantan chichudos. Entonces es fácil de hacerle bromas para verlo cómo se enojan, cómo reaccionan, qué frutos tienen, ¿me entiende? Y bueno, hoy la mañana también ya hacíamos bromas de uno, de otro, pero no piense que yo le voy a decir que, oh, qué bromas hacía, pero me gusta. El versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y subraya en su Biblia y no las hace. Usted oye la palabra, usted oye el consejo, usted oye la enseñanza. Amén. ¿Estamos? Nuestros viejos nos decían muchas veces que debemos comer lo necesario y justo, pero que teníamos que guardar para el otro día,
Porque la verdad que ellos pasaron tantas miserias, hermanos, que decían, bueno, comamos lo necesario y guardemos para que haya el otro día, porque por ahí ellos no tenían para el otro día. Quizá usted también recibió ese consejo. Ahora, la Biblia nos habla en el versículo 26 que la roca es Cristo y la arena es el mundo. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras, y aquí está, y no las hace, está tomando cosas del mundo. Amén. Tenemos un nieto que le gusta el boxeo y se está preparando para el boxeo. Y cuando lo ve al tío que viene, que ha practicado boxeo, que se ha estrenado en boxeo, pero que tristemente es cortito, no le da mucho el cuerpo para eso. Sin embargo, él se estrenó. Así que este nieto va y lo abraza porque dice, este es el que me puede instruir para el boxeo. En una oportunidad él estaba boxeando aquí en esta ciudad donde se practica el boxeo y hubo alguien que le pegó una piña en el estómago y se cayó al suelo y quedó sin aire, y el técnico, el instructor decía, no, al doctor no, al doctor no. Así que ya sabe quién es el que practicó boxeo. Es cortito, pero sabe boxeo. Entonces él lo abraza y él quiere que lo estrene, pero sabe que los mejores boxeadores primeramente tienen que ser albañiles. ¿Sabía usted eso? Porque el trabajo del albañil te prepara mucho para poder ser después un buen boxeador. Ahora este nieto no quiere saber nada de eso. ¿Me escuchó? Ahora, hay que pagar un alto precio muchas veces para llegar a alcanzar lo que debemos alcanzar. Hay que pagar horas de entrenamiento, hay que estar en el ring, hay que estar levantando pesas. Yo estaba mirando un anciano que tiene 100 años y que todavía un atleta terrible que ha llegado dio todo lo que él es. Una mañana él contaba todo eso, pero una de las cosas que todavía él hace 3 veces, va al gimnasio. Y ahí muestra cómo él estrena permanentemente para que su cuerpo, que fue un gran nadador, se pueda mantener en un estado físico. Ahora, usted puede estrenar espiritualmente, usted puede estrenar carnalmente. ¿Me entendés? La Biblia habla algunas cosas de esas, pero yo no tomé todo. Ahora, la Biblia nos habla en Hebreos 5:14 en adelante que debe haber crecimiento espiritual. Subraye uso. Dice en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuándo usted va a poder elevar una vida espiritual cada vez mayor? Cuando usted usa la palabra. Si usted rechaza la palabra de Dios, rechaza al consejero, rechaza al pastor, rechaza al maestro, rechaza al instructor, usted no quiere saber nada con la palabra de Dios, usted va a edificar sobre arena, va a llegar el momento donde usted va a tener que enfrentar alguna prueba durísima, usted va a tener que enfrentar problemas de enfermedad, usted va a tener que enfrentar problemas económicos, usted va a tener que enfrentar problemas de matrimonio, problemas de familia, usted va a tener que enfrentar situaciones diversas y distintas.
Y ahí es el problema. Anoche el Señor me ministró, como suele hacer, Graciela es testigo, y recordaba a Milton cuando él nos enseñaba estas cosas. Nosotros pasamos por enfrente del autódromo y no sé si usted pasa por ahí, pero están arreglando todo, están ensanchando todo porque va a haber ahora carreras donde hay gente que ya puso sus lugares, sus casillas, sus carpas, donde van a estar allí haciendo también sus negocios, vendiendo choripán, asado, qué sé yo lo que van a hacer. Y yo miraba todo eso y decía, bueno, está bien que ensanchen, que dejen todo mejor para que la cantidad de autos que vienen por lo menos tengan a dónde parar, estacionar, porque se hace una cantidad de autos impresionante. Y miraba todo eso. Entonces anoche el Señor tomó eso para mostrarme algo muy importante. Escuche bien lo que le voy a decir. Vi un camino todo allanado. La Biblia habla de que Él va a bajar los montes y va a subir los valles. Eso está ahí en el mismo evangelio que estoy leyendo. Juan el Bautista comenzó a decir que Él va a bajar a las personas soberbias, altivas, orgullosos, soberbios, prepotente, mal hablado. Bueno, puede aplicarle un montón de cosas allí, los va a bajar. Y los que están abajo de muy humilde condición, pobres, callados, nunca hablan, los va a elevar. Es lo que quiere el Señor, es a nivelar las cosas. ¿Lo entiende? Y qué importante, hermano, cuando nosotros aprendemos a ser justos. Porque Dios es justo. Bueno, yo veo ese camino, no el camino de allá, nada, veo un camino muy ancho, veo que se está preparando para hacer una tremenda autopista y veo que por allí se podía hacer unos metros, pocos metros de acá a donde está, digamos, el final de los hermanos sentados, y doblar y entrar por donde tendríamos que entrar. Pero había allí un personaje conocido por nosotros que se oponía a que se pasara por ahí. Y se oponía a que pasáramos por ahí. Es un espíritu, hermano, un espíritu que está operando. Hermanos, si se han bajado los copetudos, si se ha levantado los humildes, si todo está para que podamos llegar a tener una autopista maravillosa y extraordinaria y conducirnos mejor, ¿por qué tiene que ver a alguien ahí oponiéndose? Siempre usted va a ver gente que se opone. Siempre usted va a ver un enemigo allí que se llama Satanás. Siempre va a haber un espíritu inmundo que va a tratar de impedirle a usted que usted crezca espiritualmente, que usted practique la palabra, que usted viva la palabra, que usted sea hacedor de la palabra y no oidor. Siempre. Y usted como líder va a tener que corregir y enseñar. Yo al pobre Kiki lo tengo medio loco cada vez que viene al lado mío. Ya no quiere ni venir. Porque le digo, ¿escuchaste el renovante ahí? ¿Lo escuchás cómo está eso? Y no voy a decir más porque por ahí se pueden sentir mal los hermanos. Y yo doy muchas gracias por todos los músicos que tengo. Pero que oigo. Y eso que no oigo viene. Entonces, ahí está su problema. No. Hay un montón de cosas que hay que crecer, que hay que vencer, que hay que superar, que hay que mejorar. Entonces dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes van a alcanzar madurez? Los que practican la palabra, los que crecen en la palabra. Porque a lo mejor Dios le está hablando en sueños y visiones, pero usted no entiende nada, como dice Job.
Y a lo mejor usted está en una situación así y recuerda el mensaje del pastor que dijo, no se baje de la cruz, y usted se quiere bajar de la cruz porque no quiere enfrentar el problema, la situación que está viviendo. ¿Está? Entonces Dios está hablando, pero a ver, ¿cuántos de nosotros nos preocupamos de superar y vencer y crecer y madurar a través del uso de la palabra para que usted pueda ir creciendo espiritualmente y entender más la palabra? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Y esa palabra uso, subrayela. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Cuando usted oye, pero no practica, se está engañando a sí mismo. Está deteniendo el crecimiento espiritual, está deteniendo la mejoría espiritual, está deteniendo un montón de cosas que Dios tiene para usted. Yo le decía a Graciela, ¿te acordás de este hermano cómo tocaba la guitarra? Uno de los primeros guitarristas que nosotros tuvimos acá en la iglesia. Seguramente alguno a lo mejor lo recordará. Por favor. Tenía tanto oído para tocar la guitarra que cuando uno de los instrumentos que estaban ahí en su equipo tocando se equivocaba, él le pegaba un golpe a la cuerda para que le tapara el error del otro. ¿Usted sabe lo que es eso? Claro que él estuvo en un conjunto y él había crecido y había practicado todas esas cosas. Pero en un momento se detuvo. Hoy tristemente está muy enfermo. Estamos orando por él para que Dios tenga misericordia. Posiblemente se tenga que ir con un matrimonio destruido, con hijos que ni sé cuánto la atenderán. Tendría que hablar con la familia para si quieren darme alguna respuesta. ¿Sabe lo que hubiera sido ese hombre acá? ¿Qué perdió? Perdió muchísimo. Pero a veces, hermano, no queremos enfrentar la realidad de la vida. Tenemos soberbia, estamos altivos, no queremos escuchar al prójimo que nos dice. Y la Biblia dice, si pongo un niño delante de ustedes, a él oíd. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Hace poco un hermano, que para mí es un gran hombre de Dios, me dijo, hace 20 años que Dios me dijo eso. A mí también me lo dijo Dios, y yo me acuerdo que yo lloré como un niño para que Dios no me llevara a mi esposa. Y está sentada todavía conmigo. Y yo le dije, oye, ¿vos te haces linda para mí o para quién? Si ella la quiere arreglar, dice, para el Señor. Pero ella tiene que hacerse linda para mí. ¿O no? Vos, Gabriela, cuando te arreglás, ¿para quién te arreglás? ¿Para Luquita? Ahí usted saca un examen. Yo le digo, Vanesita, ¿para quién te arreglás? ¿Para el filito? Hágase un autoexamen usted si todavía se arregla para su esposo. O se está arreglando para presumir al otro. O para... Bueno, vamos a quedarnos ahí porque voy a meter la pata. Entonces, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Así que la Biblia nos habla, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Hasta cuándo hay que perseverar? Hasta el fin de nuestros días.
y hemos disfrutado de nuestra adolescencia, nuestra juventud. En nuestra adolescencia tenemos que enfrentar muchas situaciones difíciles, estamos ansiosos, estamos molestos, queremos esto, queremos lo otro. Y yo le digo a Graciela, le digo a mi nieto a qué edad empecé a manejar. Dice, no lo digas. Sí, lo voy a decir. William, a los 12 años ya estaba manejando. Así que el padre ayer tiene que darle el auto al hijo y el hijo tiene que salir a dar vuelta con el auto. Muy bien. Los padres proveen para los hijos. Amén. Ahora, claro, no en un Ford como el que ellos tienen ahora, sino yo anduve en una Ford, por favor, que había que levantarle la rueda a la mañana de atrás, la rueda de atrás, porque el aceite era tan duro que si no, no arrancaba el motor y había que bajarle los bigotes, que es un avance y un atrasador del sistema. Bueno, usted no entiende, no sé si entenderá todo eso, yo sí entiendo lo que estoy diciendo. Y entonces usted tenía que llevar ahí, ponerle la manija y buscar, y cuando hacía buena compresión, pegarle tirón, y cuidado que no estuviera avanzado, que si no le bajó el bigote, que es para avanzar y atrasar el motor, le pegaba una patada que le arrancaba el brazo también. Con eso aprendí yo, pero aprendí. Amén. Así que bueno, como adolescente uno hace muchas cosas que por ahí no tiene que hacer, pero es parte de la maduración de la vida, ¿o no es así? Y cuando uno empieza a buscar, a conquistar la chica, uno presume muchas cosas, ¿o no es así? Amén. Jovencitas. Las mujeres maduran un poco antes. Y el joven por ahí cree que la está presumiendo a la chica y anda con una moto y la acelera y bom, 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 bom. Y hace el William y por ahí se le da vuelta y se pega un golpe y se levanta rápido para que no lo vea la otra. Bueno, déjelo ahí. Entonces, hermanos, frente a muchas cosas hay que perseverar hasta el fin. Y será salvo. Acá hay algo importante que tomé de Ezequiel, capítulo 33, versículo 2. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará en el día que se rebelare. Usted puede rebelarse contra Dios. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Es decir, que acá la Biblia nos dice, no es un día, no es un tiempo, es toda la vida. Guarden la palabra, sirvan a Dios, permanezcan fiel, practiquen la Biblia hasta el último día de nuestra vida. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces yo no puedo simplemente coquetear o romantizar o estar allí con mi compañera cuando es jovencita, cuando es toda piel de porcelana. No, porque va a llegar un momento que ya no va a tener piel de porcelana. Va a tener sus arrugas. Los hijos hacen que esa mujer ya no puede permanecer más con todas las medidas que tenía cuando era soltera. Ahora usted la sigue amando igual, la sigue cuidando, le sigue proveyendo para todo lo que se necesita. Hola. ¿Dice eso la Biblia o no? Entonces no es cuestión de un día. Bueno, preparándonos para entrar al reino de los cielos. ¿Nos estamos preparando para entrar al reino de los cielos? ¿O no? El agua, hermano, cuando la Biblia habla, es la palabra. Cuando la Biblia habla de agua, es la palabra.
Y yo no sé cómo está, uno debe estar recaliente y ese debe estar justo, ¿o no? Entonces el agua es la palabra y el Espíritu Santo es el hombre interior. Se cree que cuando el Espíritu de Dios, que lo dio Dios, se une a nuestro espíritu, el cual dice la Biblia, el día de nuestra muerte volverá a Dios quien lo dio, se une de tal manera que pasa a ser como un solo espíritu. ¿Escuchó eso lo que estoy diciendo? Porque se une a nuestro espíritu. Y acá yo di algunas cosas importantes para que usted entienda cómo nosotros podamos, es decir, prepararnos para entrar al reino de los cielos. Dice Juan capítulo 3, versículos 5 al 6. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua, palabra, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Así que hay que nacer o no. Hay que tomar decisiones en un momento por Cristo o no, por el Evangelio. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, usted no puede salirse de la carne porque usted ya heredó algo de la carne. Si usted tiene padres que son altos, usted va a ser alto. Flacos, delgados, lo van a hacer. Si usted tiene padres que son más cortito va a ser usted. Si usted tiene padres que son gordos, usted va a ser gordo. No digo gorda porque no le gusta mucho a la mujer esto, pero eso es así. Yo como conozco mis familiares, mi abuelo, mi abuela, todos los que han emigrado, que vinieron, todo lo demás, y yo a cada uno de mis hijos le digo, vos sos esto, vos sos acá, vos sos allá. Y en un momento estaba mirando la agenda, hace varios años atrás, ¿me entiendes? No me pensar que es ahora. Mirando ahí, y mi hijo Lucas me miraba y decía, capaz que el hijo, ¿qué está buscando tanto? ¿Qué número de teléfono? Y me dice, papi, ¿qué estás buscando? Estoy buscando un apellido para una de mis hijas. Claro, porque yo le gastaba con ciertos apellidos. Entonces hay una que yo le decía Mossman, porque traía la herencia del abuelo Mossman, ¿está? Parte judío. ¿Te imaginas a los judíos? A vos, no sé, cuidado, ¿cómo andás con la judía ahí? Pero ahora a otro le decía Pascal, era el apellido de un alemán, Schwager, otro apellido alemán, Kunz, otro apellido alemán, y empecé a buscarle todos los apellidos alemanes, pero solamente para cargarle y decirle esas cosas. Este está loco, No, me gusta hacer broma. Y con ustedes me cuido, pero hoy. Amén. ¿Usted hace bromas o no hace bromas? ¿Los argentinos nos gusta hacer muchas bromas o no? ¿Nos gusta o no? Nos gusta vivir en familia, estar en familia, compartir. ¿Es maravilloso o no? Bueno, Dios nos bendiga. Juan dice eso. Entonces, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu. Y usted va a traer la imagen de sus ancestros. Puede salir a un abuelo, puede salir a una abuela, puede salir a un bisabuelo, un tatarabuelo, puede salir a uno, puede salir a otro. Y usted ahí ya Dios le da sabiduría. Porque usted va a ver las virtudes de esos ancestros, pero también va a ver los defectos de esos ancestros. Usted a la luz de la palabra, usted va a decir, sí, bueno, este abuelo o esta abuela o este bisabuelo eran personas que en esta área excelente, pero tenían esta otra parte. Y esta otra parte me puede tocar a mí. ¿O no, hermano?
Puedo tener la tendencia a esas cosas, lo que se le llama la concupiscencia. Espero que me esté prestando dedo. Entonces la Biblia nos habla acá en Juan capítulo 12, verso 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, ¿qué tiene que morir en nosotros? Lo carnal. El grano, que es nuestra carnalidad. ¿Cuándo realmente podemos entrar a ver al Señor? La Biblia lo dice claramente, ausentes al cuerpo, presente al Señor. Es decir, el día que usted muere, o se va con el Señor, o se va para el otro lado. Seguro que su cuerpo va a ir a la quinta del hiato, donde están todos con la nariz para arriba, o va a ir ahora al horno ese que es el, ¿cómo se llama? Así es al crematorio, donde lo van a meter ahí adentro y lo queman todo. Y después le traen unas cenizas mezcladas con qué sé yo cuántos cuerpos. Y usted dice, eso es la ceniza. Sí, porque yo he hablado con los que hacen eso. ¿Se acuerda que Luis Detler hacía eso? Y Luis Detler me dice, pero quemamos todo y después sacamos un poco de ceniza, lo ponemos dentro de una urna y dice, tome, estas son las cenizas de su esposo, de su esposa, de qué sé yo. Y ahí contento lo lleva. Acá están las cenizas de mi esposa, quién sabe cuántas mezclas hubo ahí. Eso es la realidad. A veces no nos gusta que nos digan esas cosas porque alimentamos ciertos sentimientos y cositas, pero la realidad es esa, hermano. Dice que la verdad no ofende a nadie, depende. Entonces, capítulo 12, versículo 24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cuándo usted puede llevar mucho fruto? Cuando muere para su yo, cuando muere para su carnalidad, cuando muere para sus placeres terrenales, diabólicos, etcétera. Cada día que usted venza y muere ese grano, esto yo no estoy hablando literalmente, muere, donde la carne ya no lo gobierna, donde la carne ya no lo domina, donde usted vence, entonces usted cada vez va a ser más útil al Señor. Y va a poder ser más usado por el Señor para hacer cosas extraordinarias y maravillosas. Pero versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces tenemos grandes promesas, hermano. Dice la Biblia que vamos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Usted se imagina lo que es ser participante de la naturaleza divina? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es decir, los deseos carnales desordenados. Usted huye del mundo, muere cada día en la carne, en el yo, da vida al Espíritu de Dios y usted empieza a ser más participante de la naturaleza divina. Mis nietos quieren saber muchas cosas que pasaron cuando yo recién comencé. Y le gusta mucho que yo le cuente esas cosas y seguramente va a ser importante para su vida.
Entonces me dice, abuelo, ¿cómo es esto? Y le digo, mirá, cuando yo recién llegué a esta ciudad, me llevaron a un lugar donde había una endemoniada, ahí en las 5 esquinas, de donde está la Shell, ahora un poquito más para adelante. Claro, yo empecé a predicar a todas las cosas, como el hospital ahí donde está Vialidad ahora, que era el hospital de infectados de, ¿cómo se llama esa enfermedad horrible? No era leucemia. Eso que le agarra y que vomitan sangre y todo eso. Y yo fui ahí, visité las camas, todo eso, y empecé a orar por los enfermos y se empezaron a levantar, hermano. Y yo tuve miedo, porque se hizo un revuelo dentro del hospital, los enfermeros, los médicos, todo. Eso fue mis principios ahí. Eso quiere que le cuente, pero me llevaron a una endemoniada. Y cuando yo entré caminando adentro, me miró la endemoniada y el diablo me habló por boca de ella. ¿Sabe qué me dijo? Pastorcito, como diciendo, te falta mucho a vos, pero el diablo no te puede tocar cuando tú estás en la fe y estás en el poder de Dios. ¿Usted quiere ser participante de la naturaleza divina? Usted sabe que puede serlo en la manera que usted muere cada día para el sistema mundo y usted cada día vive para el Señor. Y hay momentos que se quiere bajar de la cruz, que no quiere enfrentar los problemas, que, bueno, pero Dios dice, no, vamos, sigue adelante. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En usted, en mí, siempre van a haber deseos desordenados. Entonces usted, cuando usted se hace linda mujer, se pinta, se arregla, porque necesita mucho tiempo más que el hombre en el baño para arreglarse, pintarse. ¿Para quién lo hace? ¿Para su esposo? Haga un examen. ¿Pero qué lo voy a hacer para este? Porque a lo mejor las cosas no están tan bien, pero usted sabe que tiene que hacerse linda para su esposo, ¿o no es así? No dicen nada tan serio. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Estoy dando, hermano, acá cosas que tienen que ver, que tenemos grandes promesas de Dios, pero que lo que estoy tratando es preparándonos para entrar al reino de los cielos, ¿está? Entonces vamos aquí a estos textos y ahora vamos a 1 Juan capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, ¿qué dice acá Juan? Tenemos comunión unos con otros. ¿Usted tiene comunión? ¿Usted tiene comunicación uno con otro? Tenemos comunión unos con otros y entonces ahí actúa la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando no tenemos esa comunicación, esa comunión, cuando desviamos a las personas, cuando, hermanos, no sabemos perdonar, olvidar, cuando estamos allí con resentimiento por algo que se nos dijo que no nos gustó, no podemos tener esa comunión como deberíamos tener. Y la Biblia nos dice que tenemos que tener comunión. La iglesia tiene que estar. Ahora, le dije que Dios me dio una visión que veo que está todo allanado como para seguir creciendo, pero que siempre hay quienes se van a oponer. Llamémosle el diablo, el espíritu inmundo. Hay una hermana, gracias a Dios no está acá,
que dice, no, pero a este le vive hablando el Señor, no me cree nada. Y es su problema. Pero a usted también le vive hablando el Señor. Ahora, ¿por qué por ahí usted no lo entiende? Cuando usted tiene que enfrentar una prueba, ¿sabe qué tiene que pensar? En Job. ¿Venció Job o no venció Job? ¿Esperó en Dios o no esperó en Dios? ¿Perdió todo? Lo perdió todo. Pero ¿y después lo recuperó o no lo recuperó? 7 veces más. A lo mejor algunos dirían, pero que se muera la bruja si yo tengo 7 mujeres. No, no dice eso la Biblia. Capítulo 2 de Juan, 1 Juan, capítulo 2, versículo 13. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos ¿qué? ¿Cómo usted puede decir yo le conozco al Señor? Si guarda ¿qué? Sus mandamientos. Si usted no guarda sus mandamientos, ¿cuánto le conoce? Si usted dice amar a Dios y no ama a su hermano, a quien vio, ¿cómo va a amar a Dios a quien no vio? Vio que la Biblia te habla de miles de maneras. Ahora, ¿qué dice versículo 10 de este capítulo de 1 Juan, capítulo 2, versículo 10? El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezos. ¿Vio qué feo que es tropezar? Y a veces tropezamos o no, tropezamos con alguna cosa. Alguien que nos dejó algo en un camino, algo que por ahí no vimos, un cordón demasiado alto o una bajada que por ahí usted quiere que pisó y no pisó nada y bajó para abajo, ¿vio? Y ahí pum. Pero dice la Biblia esto. Dice que el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezos. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Qué es la unción? Algunos dicen que la unción es una doble porción de su espíritu. La unción en realidad es recibir el Espíritu Santo. Usted recibe el Espíritu Santo y usted tiene todo. Él le habla permanentemente, Él le enseña, Él le instruye, Él le hace ver lo que está haciendo bien y Él le hace ver lo que está haciendo mal. Él le hace ver cuántos errores tiene en su vida y cuántos no tienen. El Espíritu Santo nos habla permanentemente, hermano. ¿O no le habla a usted? Nos habla. Nos hace ver nuestros errores, nos hace ver nuestras virtudes, nos hace entender realmente cómo estamos obrando. ¿Qué dice 1 Juan capítulo 3, verso 6? Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y aquí la Biblia está hablando de la práctica del pecado. Si usted permanentemente tropieza con lo mismo, si usted permanentemente tiene una actitud, y bueno, usted está allí mostrando que es esclavo, pero por ahí un tiempo vence y vuelve otra vez, y vence y vuelve otra vez, es decir, no ha sido liberado totalmente, entonces está en el mundo, directamente practican el pecado. En el mundo directamente, bueno, no me funciona esto, cambio y ya está. Pero dígame la verdad, ustedes varones, ¿pueden cambiar de esposa? La Biblia dice que no. Usted hizo un pacto delante de Dios.
sea más rica, sea más pobre, ahora sana, ahora enferma, para quererte, amarte hasta que la muerte no separa. Mujeres, ¿usted cree que pueden dejar a su esposo? Tienen que orar por él, tienen que clamar por él, tienen que decirle: Señor, me está ladrando muy fuerte. Amén. Usted tiene que orar y tomar mucho tiempo delante de Dios hasta que Dios interviene y hace la obra. Y Dios, que nos sabe hacer voluntariosos, nos va a hacer voluntariosos. Dice que Dios no obliga a nadie, pero que nos hace voluntariosos. Entonces, versículo 6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Mire lo que dice el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, y acá está, no practica el pecado. No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, el Espíritu. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero usted dice: pero yo peco. Claro, yo también peco. Todos pecamos, todos sabemos que tenemos una naturaleza caída, pero una cosa es practicar el pecado, donde se ha hecho un hábito en su vida y donde usted directamente lo vive permanentemente, y eso es allá afuera en el mundo. Eso es edificar sobre la arena. Eso es saber que un día vamos a tener que enfrentar una situación muy difícil. Me decía uno de mis yernos que cuando agarran a los ladrones y los suben arriba de las camionetas, empiezan a orinarse. ¿Cuándo se orina la persona? ¿Usted sabe lo que es? Te ponen arriba de la camioneta, empiezas a orinar. Porque saben que cuando lo van a llevar allá atrás, le empiezan a dar una paliza, pero una paliza con esa goma, de tal manera que se hacen pichí, no sé si no se hacen caca también del dolor y de todo el maltrato que se le hace ahí. Pero los largan y vuelven otra vez a robar. ¿Por qué? Si le han dado una paliza tremenda, si le han dicho no lo hagas más, ¿por qué lo hacen? Porque son esclavos del hurto. Porque son esclavos del hurto. Entonces entienda que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo Cristo te puede hacer libre para que no vuelvas a rescindir en lo mismo, para que no estés allí en las mismas actitudes y formas de proceder que a Dios no le agrada. Y te he dado todos esos textos en línea, en orden, para que tú entiendas cómo puedes darte cuenta de aquello que está mal. Yo he pasado por muchas cosas en mi vida y a veces uno hace un acto de examen de la vida pasada. Usted se examinó por dónde anduvo y qué hizo. Y por ahí uno dice: pero si estuve en toda la porquería del mundo. Porque estuve en el mundo. Simplemente porque estuve en el mundo. ¿O usted se cree que usted vino acá con una aureola en la cabeza? No, hermanos, todos hemos llegado acá sucios, inmundos, bajo un montón de porquería que hemos hecho allá afuera cuando estábamos en el mundo perdido, nuestros delitos y pecados. Si usted eso no lo entiende, todavía le falta luz. Pero hermano, a ver a un hombre, hoy no voy a darle a la mujer, le voy a dar al hombre. El que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Vamos, hombres, ¿han mirado el prohibido?
Y más ahora que, Dios mío, por favor, la vestidura de la mujer hace que terrible. ¿O no es así? Mujeres por ahí a lo mejor, bueno, a mí me gustaría este actor rubio, ¿cómo se llama? Grand Prix, no sé cómo le dicen, no me acuerdo. ¿Eh? ¿Qué sé yo lo que dijiste? Y se casa con aquella mujer con labios gruesos. Por favor, vio que... Y entonces un hijo y otro hijo y otro hijo, y tienen hijo de la China, negro, de toda clase de hijos, y ahora chao, se terminó todo. ¿Sabes lo que alimentar a todos esos indios? Y ahora están peleando por la herencia. Es una vida de pecado, es una vida de horrible, es una vida de dolor, de sufrimiento. ¿Pero por qué? Porque no oímos a Dios. Porque no fundamentamos nuestra vida sobre la palabra. Porque tampoco tuvimos oído para oír. Si alguien nos decía algo, nos enojamos. ¿O no? Seamos honestos con Dios. Cuando uno llega a cierta edad, hermano, es como que Dios dice, bueno, mira, te voy a pasar todo lo que fuiste en tu vida, porque te amo y te quiero llevar al cielo, a ver si por lo menos decís, sí, pequé acá, pequé. Ten piedad de mí, Dios mío, porque Él te quiere llevar al cielo. Porque Él vino a morir por ti y por todos los pecadores del mundo. Porque Él ama de verdad, no como nosotros. Él es amor y Él quiere que el día que tú salgas de este cuerpo te encuentres con el Señor y los ángeles te lleven a la presencia de Dios y tú puedas disfrutar de Él hasta el día de la resurrección, donde te vas a resucitar con un cuerpo celestial. Así que va a ser un cuerpo celestial de tal manera que están allí los músicos, ¿viste? No escuchando la palabra, hablando cualquier cosa, no sé, pues no sé si están ahí. Entonces en cuerpo celestial vos vas a ir y vas a pasar la pared y vas a entrar. ¿Hola? ¿Eso dice la Biblia? ¿Qué pasa, hermano? ¿No lee la palabra? ¿Dice la Biblia eso? Romanos, no, vamos a Corintios. Segunda Corintios capítulo 6, verso 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Salgamos del mundo, salgamos de todo aquello que sabemos que está mal y que todavía está tocando nuestra vida, salgamos del mal carácter, salgamos de todo esto que hace que muchas veces, hermano, no damos un buen testimonio para la gente que nos escucha, que nos mira, que nos observa, porque somos luz del mundo, porque somos sal de la tierra. Están esperando ver en nosotros a Cristo y ver a Cristo, no ven a Cristo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Ahora mire lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 22. Y esto es para ya hacerle un llamado a usted a la presencia de Dios. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Usted sabe que es buena la ley. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces usted puede estar allí escuchando este mensaje y el Señor le dice, pasa a recibirme como Señor y Salvador, pasa a renunciar a todas estas cosas que está viendo que están mal, porque la palabra de Dios denuncia el pecado todo, y adentro hay algo que le dice, no pases, pasa, no pases, pasa, no pases, pasa, no pases. Eso pasa, hermano. ¿Qué van a decir? Que pasás al frente a recibir a Cristo como su Señor y Salvador.
El que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré delante de los santos ángeles de mi Padre. No me quiero avergonzar. Y yo pasé al frente y en la primera semana, vamos a predicar el Evangelio, y ahí fui, y parece que ese día me mandó todos mis amigos y todos mis conocidos, y yo estaba parado con los evangélicos locos, ¿me entiendes? Ahí predicando, no sabía ni lo que hacía, pero estaba ahí. Porque me amo a mi Señor, porque le creo a Él, porque sé que un día voy a estar con Él disfrutando de la vida eterna. Y que todo esto ya va a pasar. Y estamos cerca, hermano. Muy cerca. Si Gigi Ávila decía, Cristo viene y nos mandó a ayunar tanto, y mirá que hemos ayunado, Graciela, y hemos orado. Hubo gente que dice, no, a Paraná no vamos porque viven ayunando. ¿Te acordás? Mirá que hemos ayunado y hemos orado y hemos clamado al Señor. Y ahora, hermano, ¿qué hacemos ahora? Enfrentamos, hermano, seguimos adelante. Cuando tengamos una prueba, nos acordamos de Job. Que Job decía, ¿le he de servir al Señor solamente en las buenas y en las malas no? Y entonces usted tiene que decir, le voy a servir al Señor solamente. Y si usted dice, hay un cuervo que me está picando la cabeza, voy a elevarme espiritualmente para que ya no me pique la cabeza. Pero ahora todos lo buscaron y todos lo encontraron, vio eso. Porque está en internet, ¿entiende? Se elevarse. Basta de ser una persona mediocre. Quiero ser un hijo espiritual, quiero ser un hombre que maneje lo espiritual, que me pueda relacionar con Dios, que pueda cuidar las cosas de Dios, que pueda cuidar mi vida, que edifique sobre la roca. Que vengan ríos, que vengan tormentas, que vengan tempestades. Yo estoy fundado sobre la roca y Cristo me va a sostener. Póngase de pie y los invito a que quien quiere venir a la presencia de Dios, que puedan hacerlo. Porque es importante, hermano, que podamos venir a la presencia de Dios. Y que podamos decirle al Señor lo que pasa en nuestra vida, porque ¿sabe quién nos escucha? El Señor. Yo quiero que los ancianos, que el ministerio, nos ayuden a orar. Y no piense que uno tiene más poder que otro. Usted simplemente piense que hoy el Señor le llama al altar. Y que usted va a decirle al Señor cuál es su situación. Usted le va a pedir al Señor que Él extienda su mano de gracia y de misericordia. Póngase uno de un lado, del otro, los ancianos, divídanse, hermano, los diáconos. Amén. Y que podamos orar por los que están aquí. Padre querido, muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra es espíritu y es vida, y es la que nos ayuda para mejorar nuestra manera de vivir delante de ti. Tú nos has enseñado que si tenemos oído para oír, oigamos. Y yo sé que los que han pasado a tu presencia, tú los has tocado a través de tu palabra. Una palabra que la he predicado durante toda mi vida, que la he mejorado quizás o no, que se la he hablado en un tiempo o en otro tiempo a mis hermanos, pero que en realidad, Dios mío, es tu palabra. Señor, algunos sembramos, plantamos, regamos, pero el crecimiento lo das tú cuando las vidas se arrepienten y dicen, yo quiero vencer, yo quiero superar este defecto que tengo en mi vida,
este hábito que tengo en mi vida, esta mala manera de proceder y de actuar, esto que me hace que muchas veces mi conciencia me acusa y me dice estás haciendo mal. No quiero llegar, oh Dios mío, a tener una conciencia cauterizada donde ya haya sido entregado, Dios mío, porque no te tuve en cuenta. Quiero entrar en los atrios, quiero entrar en el lugar santo y quiero entrar en el lugar santísimo. No quiero estar fuera de tus atrios, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de él. Ahora, Padre querido, extiende tu mano y que tú puedas tocar a cada uno en esa manera como solamente tú puedes hacerlo. Tócalos, líbralos, haz misericordia de ellos, que realmente, Dios mío, ellos puedan ser liberados, ellos puedan tener la victoria, Dios eterno, que realmente necesitan.